Ya estamos transmitiendo en vivo el día de hoy, lunes 21 de septiembre. Muy bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de charlas. Voy a empezar con Instagram. Voy a darle que empiece el en vivo aquí para ya arrancar. Muy bien, muy bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de charlas que ya estamos dando hace algunos meses sobre expansión de conciencia, sobre sabiduría, y estoy muy contenta. Espero que esta vez sí nos resulte, porque intenté dar justamente esta charla gratuita y en vivo, ¿no es cierto?, la semana pasada, el miércoles, y hubo una desconexión, un apagón, no sé qué pasó, no me pude volver a conectar para volver a dar esta charla. Un problema serio, muy serio, no sé si por ahí las personas que viven en Santiago de Chile sabrán, pero con un servicio de internet, uno de los proveedores se cayó, así es que esta charla comienzo de cero totalmente para darla el día de hoy, ¿sí? Cuéntenme, antes de empezar con el tema, si se ve y se escucha bien. Hola Loreto, están diciendo acá, me están saludando por Instagram. A ver, hay muchas personas que ya se están conectando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Ay, qué bueno que se escucha bien. Loreto, Gladys, qué bueno que se escuche bien por ahí. Si me pueden decir desde Facebook y YouTube cómo se escucha, cómo se ve, para ya arrancar con todo. Porque el tema de hoy está muy interesante. Esta charla, como les decía, la quería dar el miércoles, no la pude dar por problemas de internet, y ahora sí espero, por favor, que el universo confabule para que la pueda dar y les pueda compartir una teoría muy... yo siento que está llena de sabiduría, y es una teoría sobre el proceso del despertar espiritual. Cristóbal dice, en YouTube de nuevo no pude, Instagram funciona. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando en Facebook y en YouTube? Si hay alguien en Facebook por ahí o en YouTube, que me vayan comentando en el chat para poder ver si es que está resultando o no por ahí. Si no, vamos a tener que descubrir otras maneras de salir simultáneamente por esos canales. Lamento mucho eso, pero antes no funcionaba muy bien y ahora ya. Augusto me dice que en Facebook se ve y se escucha bien. En YouTube, yo acá ni siquiera veo el icono de YouTube en el sistema que ocupo, así es que me imagino que no estamos saliendo por ahí ahora por alguna razón que desconozco. Ya, Alita también me dice en Facebook que se ve y se escucha bien. Bueno, en honor al tiempo, igual vamos a comenzar. ¿Ya? En honor al tiempo, recuerden que esta charla dura 1 hora de reloj, así es que quiero que saquemos el máximo provecho, quiero compartir mucha información, y en ese sentido me interesa que empecemos lo antes posible. Recuerden que ustedes pueden hacer preguntas. Ya, Loreto dice no se puede, yo recién estaba en YouTube. Lamento mucho, Loreto, vamos a revisar qué está pasando, que no estamos saliendo por ahí, ¿ya? Recuerden que pueden hacer preguntas en la charla. Esta es una charla interactiva. Hagan las preguntas en el chat dentro de esta hora que tenemos disponible. En la medida que yo les pueda exponer este tema y nos va quedando tiempo, voy respondiendo esas preguntas. A veces pasa que no puedo responder todas, así es que les pido las disculpas de antemano si es que eso les ha pasado anteriormente y si llegara a volver a suceder. Bien, queridos todos, estamos en este ciclo de charlas entonces sobre expansión de conciencia y sabiduría divina todos los lunes y todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los niveles de conciencia, Esta charla está completamente basada en una teoría de un señor que se llama Michael Beckwith, que es un estadounidense. Es muy interesante porque habla de ciertos niveles de conciencia por los cuales debiéramos pasar en algún momento o de la vida o de varias vidas,
que eso implica, o sea, en estos niveles de conciencia está contenido todo el proceso del despertar espiritual. La semana pasada les compartí otra teoría, ya de otra persona, que es la doctora María Dolores Ubiols, que ella es una española y tiene otra teoría, y yo siento que ambas se complementan muy bien. Por eso he querido hablar sobre distintas teorías para que tengan distintas perspectivas de un proceso que es sumamente subjetivo, como el despertar espiritual o el despertar de conciencia, y que estos dos autores han querido diagramarlo de alguna manera y hacer una abstracción de ese proceso que, como les digo, es muy subjetivo, y ponerlo a disposición de varias personas para que yo siento que esto, por lo menos a mí y a otras personas también, les ha ayudado a ubicarse en qué fase de este proceso del despertar de conciencia se encuentran. Yo siento que eso ayuda mucho porque puedes evaluar dónde estás ahora, dónde has estado y hacia dónde vas. Es como un mapa para poder seguir avanzando y esperar, por decirlo de alguna manera, ciertas cosas en este proceso que, insisto, sigue siendo subjetivo. ¿Ya? Este proceso, también esto es como una nota al margen, este proceso, yo les voy a hablar de ciertos niveles de conciencia. Estos niveles, esto no significa de que una persona esté solo en un nivel de conciencia, para que quede muy claro esto. No está solo en un nivel de conciencia, sino que puede estar en varios niveles de conciencia. Por ejemplo, en la relación con sus hijos podría estar en un nivel de conciencia. En la relación laboral o con su jefe o con sus compañeros puede estar en otro nivel de conciencia. Puede que principalmente, quizás esté en un nivel, pero en algunos otros pequeños aspectos esté en otros niveles. Entonces, esta invitación yo les quiero pedir que en esta charla, en vez de inmediatamente tratar de ubicarse en cuál nivel se encuentran de conciencia, prefiero que asimilen la información, vayan preguntándose si se sienten más así o asá, y en qué ámbitos de su vida, porque no en todos los ámbitos van a tener el mismo nivel de conciencia. Eso es muy raro que suceda, por eso les hago como esta nota al margen, ¿sí? Bien, comencemos. Recuerden que todos los comentarios y preguntas, mientras sean desde el amor y desde el respeto, yo ningún problema los respondo, sobre todo las dudas que vayan teniendo. Quiero ver si hay alguna otra cosa. Ya, estamos perfectos. Por lo menos en Facebook estamos saliendo y en Instagram estamos saliendo. Bien. Si quieren, tomen apuntes. Esta es una teoría. A ver, quiero que entiendan que estas charlas que estoy dando son charlas, más bien clases, con información muy profunda, que son totalmente gratuitas porque sé que no todas las personas están pudiendo acceder a esta información por los costos que tienen o por los tiempos que tienen o por distintas variables. Entonces, aprovechen al máximo esto que de alguna manera resumido, que integrado, porque acá igual les voy a dar opiniones personales de estas teorías, y tomen apuntes, son muy interesantes. Bien, como antes de comenzar con los niveles de conciencia, hagamos un brevísimo resumen de lo que es el despertar espiritual, de lo cual ya hemos hablado en las semanas anteriores. Brevemente decir que el despertar espiritual es un proceso en el cual la persona, por lo menos en algún aspecto importante de su vida, ¿sí? Esa persona deja en ese aspecto de su vida de tener conciencia de víctima y comienza a tener otro tipo de conciencia que en esta teoría se llama la conciencia de manifestador. Entonces, deja de tener esta conciencia de víctima en la cual considera de que su bienestar, sus emociones, sus maneras de actuar, sus maneras de pensar, tienen que ver con algo externo. La víctima se caracteriza por eso, por poner afuera lo que le sucede,
¿sí? Es como que las cosas le pasan, le suceden a la víctima, y cuando ya la persona despierta, por lo menos en este primer nivel de conciencia del despertar espiritual, cuando despierta su conciencia, entonces ahí comienza a tener una visión y un rol mucho más protagonista de la vida. Un rol en el cual considera de que es a través de sí mismo o de sí misma que suceden las cosas. Empieza a entender que crea su propia realidad. Entonces, el despertar espiritual pasa de que, por lo menos en un aspecto importante de la vida, pasa de tener una conciencia de víctima a una conciencia de manifestador, ¿sí? En ese despertar espiritual, la persona lo que hace es expandir su conciencia, porque al ser protagonista de su vida, está viendo mucho, está percibiendo el poder personal y divino que tiene para crear su realidad, para vivir su día a día, para tener o no tener eso que quiere. ¿Sí? Entonces se amplía su conciencia y ve muchos más aspectos de su realidad. Se abre, por lo tanto, a recibir nuevas verdades. El despertar espiritual necesariamente implica una caída del sistema de creencias, y esa caída hablamos específicamente eso como una fase de la otra teoría de la doctora Obiols que se las había mencionado la semana pasada. Entonces, se cae un sistema de creencias y la persona queda en una especie de ascuas, ¿no es cierto?, tratando de buscar cuál es ahora su verdad. Porque si antes pensaba, consciente o no conscientemente, pero funcionaba desde el paradigma de lo que me ocurre tiene que ver con que hay algo afuera, un poder, una fuerza externa que puede ser la suerte, que puede ser el destino, que puede ser Dios, como quieras llamarlo, ¿sí? Y solo por eso yo actúo como actúo, yo pienso como pienso, yo tomo decisiones, yo siento como siento, etc. Si yo pensaba de esa manera y ahora soy protagonista de mi vida en ese aspecto, entonces ahora tengo que ver en qué creo. ¿Cuál es la nueva verdad? ¿Sí? Entonces la persona se abre a nuevas verdades, aparecen también, empieza a comprender la realidad que ha venido llevando en su vida y empieza a entender, chuta, yo antes hacía esto y pensaba que se debía a algo externo y ahora entiendo que tiene que ver conmigo, ¿sí? Se empiezan a develar secretos que estaban o no conscientes o semiconscientes, se empieza a dar cuenta de más cosas que ocurrían alrededor suyo y de sí misma, ¿ya? Al final, yo les decía en algún momento que el despertar espiritual implica necesariamente una muerte de la identidad antigua. Porque si se cae un sistema de creencias, si se cae un paradigma tan grande con el cual la persona había funcionado por tanto tiempo, entonces hay una muerte de quien yo creí que yo era, de una muerte de lo que yo creí que era capaz, ¿sí? De lo que yo creí que venía a hacer a este mundo. Todo eso, hay una muerte de una identidad. Y emerge, y la persona se transforma, ¿no es cierto? Y emerge una nueva identidad construida conscientemente, porque ahora las verdades, los paradigmas, las creencias, por lo menos en algunos aspectos importantes de la vida, son construidos por la persona y le hacen un sentido profundo. No son asimiladas por osmosis, digamos, o no son asimiladas porque la cultura, la familia, la religión, la persona acá decide. Bien. Ya, eso es con respecto a este breve resumen del despertar espiritual, pero insisto, hemos hablado mucho de esto. Hay una charla, por lo menos hay más de una charla, pero hay una charla completamente dedicada a lo que es el despertar espiritual, así es que si por ahí la quieren obtener, siempre nos pueden escribir y solicitarla a nuestro correo que es contacto@enfoquealama.com. Ya, acá hay más. Hay algunas preguntas. María Fernanda dice, en esos ámbitos que estamos más conflictivos es porque todavía no encontramos el equilibrio, ¿no? Y es de ahí que hay que aprender, ¿cierto?
Efectivamente, si tú sientes que te molesta algo, que, como lo he dicho en otras charlas, si te molesta, te perturba, te saca de tu centro, sientes que algo te duele, entonces ahí hay algo probablemente que aprender o manifestar, puede ser también manifestar la misión de vida, pero la mayoría de las veces hay un aprendizaje de vida que hacer. Ya hay muchas charlas ahí que hemos hablado de eso. ¿Y qué pasa con el karma de otra vida? ¿Cuál prevalece, el karma o mi despertar espiritual? Hicimos una charla completa sobre el karma, Félix, así es que yo creo que ahí se va a responder esa pregunta que estás teniendo. Si no, siempre la podemos responder después, pero si no has visto la charla sobre el karma, la puedes solicitar a nuestro correo, que es contacto@enfoquealama.com. Bien, ¿alguna pregunta por aquí? Lorena, hola desde Facebook. Bien, qué bueno que estamos saliendo ahí. Ya, chicos, entonces comencemos. En esta teoría, Michael Beckwith, la teoría de los niveles de conciencia, lo primero hace como un hincapié. Dice, por lo general, las personas, cuando hablo él dice, cuando hablo de estos niveles de conciencia, por lo general las personas se identifican completamente con un nivel de conciencia que es superior al que realmente se encuentra. Ya esto es importante y les hago este hincapié porque tendemos a hacer eso, ¿sí? De creer que a veces estamos mejor o creer que estamos en una fase distinta a la cual estamos, para que, insisto, no se avalanchen y digan, yo estoy en este tipo de conciencia inmediatamente. Asimilen la información, repasen, vean en qué ámbito están, en qué nivel de conciencia. Insisto, esto no es que estemos completamente en un nivel de conciencia. Hay en distintos ámbitos, en el laboral, en la relación con los hijos, en la relación del amor propio, con la pareja, con el dinero. Podemos estar en distintos ámbitos, ¿sí? Bien, ahí se siguen uniendo. Ya, maravilloso. Entonces, comencemos con el primer nivel de conciencia, del cual ya les he hablado mucho. De hecho, hay una charla completa sobre este nivel, siento yo, que es la conciencia de víctima. Primer nivel. Son 4 en total. Primer nivel es conciencia de víctima. En este nivel de conciencia es muy parecido a lo que la doctora Ubiols habla de la conciencia dormida. En este nivel, la persona siente que las cosas le pasan a ella, ¿sí? La persona siente que le pasan, como que padece la vida, o si es que pasa algo bueno es porque hay algo externo que controla este destino, que controla sus decisiones, sus emociones, sus pensamientos, sus comportamientos en general. Entonces, algo externo como esto me pasa, o yo actúo así, o pienso así, porque mi mamá hacía esto, porque mi papá esto, porque mi familia esto, porque el gobierno, porque el sistema, porque la crisis económica, esto me pasa porque, qué sé yo, por la mala suerte, o esto me pasa porque Dios parece que quiere algo y no sé qué es, pero acá Dios es el que controla. No hay una... que lo vemos en el siguiente nivel de conciencia, no hay una idea, por lo menos las personas no funciona, aunque la piense, ¿sí? Pero no funciona con la idea que tiene un poder divino, de que la persona es un ser divino y tiene un poder divino, un poder manifestador para crear o manifestar, ¿no es cierto?, la realidad que se le está presentando, las situaciones que están aconteciendo, para experimentar la vida, ¿sí? Entonces, la persona cree que su vida está controlada por algo externo en la conciencia de víctima, en lugar de que esté controlada por sus decisiones o sus pensamientos. Entonces, la persona es como que en este aspecto no se siente responsable de su vida, porque si hay algo externo que controla su vida, entonces ese algo externo es el responsable o no responsable de su vida. Y es típico en la conciencia de víctima repartir culpas
al resto, repartir culpas a mi mamá, a mi papá, a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, al sistema, a la ciudad o al país o que me tocó nacer, a la cultura, al gobierno, al presidente, a la crisis económica, a cualquier cosa. Siempre hay culpas acá que repartir. Si te sientes por ahí identificado o identificada con esto de repartir culpas, es que en ese ámbito que lo estás pensando, por lo menos ahí hay una conciencia de víctima. Porque la persona no se hace responsable radicalmente de su vida, no se hace responsable del poder que tiene para crear su realidad. Sus estados emocionales, sus pensamientos, sus comportamientos, todas sus decisiones están controladas por algo externo. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de repartir las culpas, se queja la persona, se pasa quejando. A veces pasa, cuando yo empiezo a hablar de esta conciencia de víctima, que es común que las personas que están escuchando empiecen a pensar en otras personas, ¿sí? Como, ay, mi papá se pasa quejando, ay, es que mi mamá, no, es que mi hermano, es que mi hermana, es que piensen en ustedes mismos. Yo sé que lo más difícil es la autoevaluación y el autoanálisis. Así que les pido que pongan conciencia en ustedes, más que en el vecino, en la familia, en el amigo. Piensen en ustedes, ¿sí? ¿En qué aspectos de su vida están teniendo conciencia de víctima? Loreto dice, ¿cómo te das cuenta que saliste de la conciencia de víctima? Ya vamos a hablar de eso, Loreto. Vamos para allá. Entonces, las personas también, cuando está con conciencia de víctima, no perdona. Yo sé que esto puede parecer muy controversial, pero el perdonar, la dificultad para perdonar o el no perdonar derechamente es de conciencia de víctima. Tenemos una charla completa sobre el perdón, si alguien la quiere solicitar, insisto, ahí explicamos qué es perdonar y por qué es tan importante perdonar. Perdonar, igual se los adelanto, perdonar no es condonar, no es amnistía, no es aquí esto no pasó, no, es justamente lo contrario, es hacerse cargo de aquello que sí sucedió, de esa situación, de esa experiencia, de lo que hizo o no hizo esta otra persona y cómo eso te afecta personalmente. Es hacerse cargo, pero con propiedad de esa situación, de lo que piensas al respecto, de las emociones que generan ese pensamiento, de andar, sobre todo, recordando repetitivamente esa experiencia que, insisto, daña y es más bien tóxica, ¿sí? Cuando tú no perdonas, repites hasta el infinito en un ciclo, en un circuito vicioso, un ciclo muy vicioso, empiezas a repetir esa toxicidad. Es que esta persona me hizo eso. Y cada vez que lo recuerdas, aparecen los mismos pensamientos, esas mismas emociones de baja vibración y te quedas en la conciencia de víctima. Cuando tú perdonas, te haces cargo, aceptas, eso no significa, si no quieres, seguir manteniendo una relación con la persona que agredió o que hizo, o que te hizo, o que te dañó en algún sentido. Si no quieres, no. Lo importante es que tú aceptas que eso ocurrió y sobre todo te perdonas a ti mismo o a ti misma por el hecho de haber estado en este ciclo tóxico, ¿sí? Porque eres tú el que recuerda, o la que recuerda, eres tú esa persona que recuerda, y que repite esa toxicidad infinitamente. Y eso es lo que te daña. Tú perdonas más por ti que por el otro, pero aceptas lo que pasó y sigues hacia adelante. Entonces, la persona que no ha perdonado, en ese aspecto de su vida, sí tiene conciencia de víctima. Hay mucha culpa también. Es muy típico de la persona que está en conciencia de víctima de culparse no solo al otro, sino que culparse a sí mismo o a sí misma. Se culpa de lo mala madre o mal padre que ha sido, de cómo se ha comportado con otras personas y repite esa culpa, que por Dios la culpa es de las emociones de
más bajita vibración. Eso hace que sigas en este rol de víctima. En vez de hacer lo mismo, de perdonarse, el autoperdón también es un perdón. Entonces, el perdonarse, y eso significa aceptar que lo que sucedió ya fue, que tienes la oportunidad de hacer algo distinto y que no vas a seguir repitiendo esto. Eso, el perdonarse, perdonar a otro, es un acto de amor propio. Por eso es tan importante y está tan relacionado con la conciencia de víctima. Félix dice, comprendo el despertar espiritual, pero ¿no crees que eso despierta un sentimiento enorme de autoculpa? No sé de qué manera podría despertar la autoculpa. Si me puede explicar ahí, yo te puedo responder sin ningún problema. Bien. Veamos si acá hay algún otro comentario para ir. Perfecto, ya. No hay ninguna pregunta. Por lo menos yo no estoy viendo preguntas en Facebook, así que avanzo. Bien, entonces la persona que está en la conciencia de víctima no tiene ninguna práctica transformadora de sí mismo o de sí misma. No lo tiene. Porque si la tuviera, estaría en una conciencia, sería mucho más responsable de su vida. Estaría en una conciencia mucho más de protagonista y no la tiene, ¿sí? La persona que está en conciencia de víctima dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué habré hecho en otra vida para merecer esto? Da lo mismo cuál es la pregunta, pero es ¿cómo esto me pasa a mí? No tengo ni siquiera idea de por qué y no me hago cargo tampoco, porque la pregunta es cómo algo externo me está produciendo esto actualmente. Entonces, ¿qué aparece como oportunidad cuando estás en la conciencia de víctima? Está la oportunidad de perdonar. Está la oportunidad de dejar ir la culpa, está la oportunidad de dejar ir las quejas y también la vergüenza, ¿sí? Cuando también la persona repite esas vergüenzas que ha pasado, también sigue siendo víctima. Para dejarlo súper claro, cuando una persona es víctima o tiene conciencia de víctima en algún aspecto, la persona siente que la vida le debe algo. ¿Sí? Y cuando ya se juntan dos víctimas, ahí empieza casi una competencia de quién lo ha pasado peor en la vida. Buscan que el otro se compadezca de uno para que sostenga, para que la persona siga sosteniendo el rol de víctima. Lo complicado de ser víctima, no es lo complicado, pero lo que suele suceder es que hay cierto, aunque lo pase mal la persona, tiene cierto apego por el dolor, por el sufrimiento. Tiene cierto apego. La persona siente que es una persona que si no hay drama, busca el drama y genera dramas, conflictos en relaciones con su pareja, en relaciones con sus hijos, con sus padres, con los amigos, da lo mismo, pero genera dramas. Porque si no los tiene, tiene que generarlos porque la vida es mala y tiene que justificar esa idea de que es víctima. La víctima necesita estar en el rol de víctima, necesita pasarlo mal, necesita que haya un victimario. Y si no hay un victimario, entonces genera las condiciones para que no es consciente. A veces puede ser medio consciente. Yo cuando tenía esta conciencia de víctima principalmente, yo recuerdo que buscaba el drama y generaba conflictos a propósito, ¿sí? Porque hay cierto apego, cierta necesidad de que existan, de vivir experiencias complicadas, de roces, de confrontación. Quizás son experiencias de donde yo me sienta culpable o experiencias donde empiezan las personas a contar lo mal que lo han pasado. Eso pasa cuando tienes conciencia de víctima. A veces hay cierto apego por el dolor. Te das cuenta cuando dejas de tener conciencia de víctima, tú te das cuenta perfectamente porque perdonas, porque por lo menos en algún gran aspecto de tu vida que es muy importante para ti, dejas de culparte o culpar a otros de lo que ocurre. Dejas de quejarte, y eso se nota mucho, dejas de sentir vergüenzas,
dejas de repartir culpas en general. En ese aspecto tú sientes que tú eres protagonista. Y eso nos lleva a pasar al siguiente nivel de conciencia. Félix dice, que ya le respondí, que bueno, y a veces estás tan acostumbrado al sufrimiento que es lo único que conoces. También pasa eso. No solo estás acostumbrado al sufrimiento, sino que como es lo que conoces y es lo que piensas y es el paradigma en el cual tú te estás moviendo, buscas esas experiencias. Consciente o no consciente, pero las buscas. Sí. Y ese es el círculo vicioso. La persona sale de la conciencia de víctima cuando dice, me aburrí, me cansé, basta, esto no es para mí, ya me cansé de pasarlo mal. Cuando la persona está cansada de estar cansada, entonces ahí aparece una oportunidad. Lo que hablábamos con la doctora Obiols, de la teoría de la doctora Obiols, ella habla de que existen eventos precipitantes. Son eventos que a todas las personas les pasa, muchas veces en su vida, pero cuando la persona ya está aburrida, ya está cansada y no quiere seguir pasándolo de esa manera, ese evento es transformacional, porque en ese momento la persona dice, sigo actuando de la misma manera que he actuado en este ámbito de mi vida, sigo tomando las mismas decisiones y teniendo los mismos tipos de resultados, o hago cualquier otra cosa, que no sé si me va a dar resultados, pero cualquier otra cosa ya es buena. Ya cualquier otra cosa es ponerle conciencia a cómo quiero actuar, pensar, sentir, tomar decisiones en ese ámbito. Entonces, la persona ahí, al tomar conciencia, puede tomar distintas decisiones. Y cuando le pone conciencia, ese evento precipita un despertar espiritual. Precipita que adquiera una conciencia, y ahí vamos a la segunda fase, de manifestador. Segundo nivel de conciencia, manifestador. Quiero decirles que la mayor cantidad de personas en este planeta está en la conciencia de víctima. No tengo un estudio, pero miren a su alrededor. Casi todas las personas, casi todo el tiempo están en conciencia de víctima. Algunas personas están en conciencia de manifestador. Y olvídense, ya son mucho menos las que están en el nivel 3 y 4 de conciencia que ya vamos a hablar. Bien, conciencia de manifestador, la persona siente que lo que le sucede le pasa por sí mismo o por sí misma. Dice, esto pasa por mí. En cambio, la víctima, recuerden que decía, esto me pasa a mí, me pasa, porque hay algo externo que hace que me pase. En cambio, el manifestador dice, esto pasa por mí, porque algo hago yo, pienso yo, en fin, siento yo que esto está pasando por mí. Es otro nivel de conciencia, si se dan cuenta. Aquí la persona se siente mucho más en control de su vida. Por supuesto que en cada uno de los niveles de conciencia hay como, es un rango, ¿no es cierto? Puede ser muy manifestador, o muy poco manifestador, pero es un proceso por el cual transita esa persona. En la conciencia de manifestador, la persona hace mucho uso de su poder mental para manifestar y materializar la realidad que desea experimentar. Se da cuenta que lo que piensa, aunque no lo lea en un libro, aunque no haya visto esto de la ley de atracción o de manifestación, aunque no lo haya escuchado, se da cuenta que, por lo menos en un aspecto de su vida, se da cuenta que las cosas que ha pensado le han provocado ciertas emociones, ¿no es cierto? La emoción es una consecuencia de lo que piensa y eso lo ha llevado a atraer ciertas realidades a su vida. En cambio, cuando se da cuenta de eso, dice, bueno, si esto funciona de esta manera, yo puedo tener mucho más control. Y aquí pasa un fenómeno que me encanta, porque el manifestador comienza un proceso de autoconocimiento, un proceso de autoobservación, porque si sabe que sus pensamientos tienen relación con sus emociones, con sus conductas y con la realidad que está viviendo, quiere conocer sus pensamientos. Y de eso muy pocas personas están conscientes. Entonces quiere saber cuáles son sus creencias limitantes,
quiere conocer qué está pensando la mayor parte del día y quiere saber si ese pensamiento o creencia le está facilitando la creación de la realidad que sí quiere vivir o se lo está dificultando. Entonces, la medida que va tomando conciencia de esos pensamientos y creencias, también empieza a aplicar cierto control sobre su vida porque dice, si yo pienso esto, también puedo pensar otra cosa. Y ahí hay montones de técnicas. En la conciencia del manifestador, la persona es una persona que está buscando técnicas, herramientas, como quieras llamarle, para transformar esos pensamientos, para liberar creencias limitantes, para transmutar creencias limitantes, quizás para transformarlas, liberarlas, no sé, hacer algo. Hay técnicas, aquí hay muchas técnicas. Lo importante es que la persona, la herramienta o técnica, o las herramientas o técnicas que utilice, son herramientas que le hacen sentido personal, la sienten como que funcionan, como que es verdadera, aunque no haya un experimento científico que compruebe que son verdaderas. La verdad, lo que es verdadero, lo que es correcto, pasa más por un sentir que porque alguien dice que es así. ¿Sí? El manifestador busca su propia verdad, más allá de lo que diga un libro, un autor, un curso, una charla. La Biblia busca su verdad, ¿sí? Ya no quiere, por lo menos en ese ámbito de su vida, ya no quiere seguir tomando por osmosis, ¿no es cierto?, estas creencias, sino que se quiere, o elabora las suyas, o toma alguna, la mira, le da vuelta y dice, esta sí me hace sentido, y la incorpora. Y después puede liberarla si quiere, pero sabe que hay un rol protagonista en lo que cree y por lo tanto en lo que siente, en las decisiones que toma y todo eso. ¿Sí? Hay mucho poder mental. La persona toma conciencia de su poder mental. La persona siente cuando está en conciencia manifestador que puede atraer lo que quiere en su vida. Y aquí hay las prácticas espirituales o transformacionales que más usan las personas en conciencia de manifestador son, como ejemplos nomás, son la visualización creativa, la imaginación, el uso de decretos, todo lo que implica que la persona mentalmente pueda sentir eso, ¿sí? El manifestador comprende perfectamente que no basta solo con imaginar la realidad que quiere vivir, sino que tiene que imaginar y sentir como si ya estuviera realizado, si ya se hubiera logrado eso. Es muy importante esto que les estoy diciendo, porque si la persona, por ejemplo, quiere su casa propia, pero mientras imagina su casa propia, hay una sensación de frustración, porque todavía no tiene la casa propia, no funciona. No funciona así. Tiene que haber tiene que coexistir y sentir la emoción que va a tener si es que tuviera esa casa propia. Así tiene que ser. ¿Sí? Bien. Loreto dice, ¿esto estando en la cuarta dimensión sería lo mismo? No, no es lo mismo, Loreto. La cuarta dimensión es otro nivel de conciencia que yo diría que más bien el último. ¿Sí? Bien. Esta conciencia del manifestador yo la veo muy relacionada, para los que asistieron a la charla sobre la curva del despertar de conciencia, que la pueden solicitar, si es que no la vieron, la relaciono con la fase del liderazgo personal, ¿ya? Eso es cuando ya está muy puesta la persona en la conciencia de manifestador, el liderazgo personal. La persona siente que está donde está porque quiere estar. Por ejemplo, si está en un trabajo, está porque quiere estar, no porque le tocó el trabajo, no porque las cosas son así, no por miedo estoy aquí porque me da miedo emprender y yo en verdad quiero otra cosa. O sea, está donde quiere estar. Por lo menos es un ejemplo en el ámbito laboral, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene el manifestador
porque hay 2 etapas más, ¿sí? Hay 2 niveles más de conciencia. Entonces, el manifestador, ¿qué oportunidad tiene aquí? Tiene la oportunidad de dejar ir el control desde una falsa sensación de poder. Y esto lo quiero explicar, ¿ya? Porque esto puede sonar medio raro. El manifestador, cuando la persona está en conciencia de manifestador, se da cuenta que tiene un control mental, tiene un control, un poder, que antes no lo veía cuando tenía conciencia de víctima. Tiene un control para manifestar o atraer la realidad que desea vivir. Pero este control, si bien es importante que lo considere, que lo asimile, que se dé cuenta que sí lo tiene, que sí es un ser poderoso y tiene una incidencia directa en la realidad que vive, si bien todo eso es importante en la conciencia de manifestador, también es importante comprender que no puede controlar todo, porque aquí, en este plano físico, en la tercera dimensión, somos seres más limitados. Nuestra capacidad, por ejemplo, de poner atención y concentración, por más que se entrene, sigue estando limitada, ¿sí? Sigue estando limitada. Por lo tanto, si yo quiero controlar todo lo que pasa en mi vida y ponerle control mental a todo y visualizar cada cosa que quiero ver realidad, no dan las capacidades cognitivas incluso para hacer eso. Entonces, todo al mismo tiempo no se puede controlar, ¿sí? Entonces se empieza a dar cuenta de eso y se empieza a frustrar en algún momento el manifestador. Empieza a decir, ya, está bien, puedo controlar, puedo atraer la realidad que quiero, pero ¿por qué sigo tropezando con la misma piedra aquí? ¿O por qué no puedo controlar 10 cosas al mismo tiempo? Yo quiero eso, porque yo sé que hay algo más. Yo sé que el manifestador se da cuenta que puede tener la realidad que quiere en todos los ámbitos de su vida simultáneamente, pero se da cuenta que controlando no es la manera porque no le da la capacidad. Entonces, está bien el control, pero no todo se trata de control. Y aquí pasamos a la tercera fase. Quiero ver si hay preguntas. A ver, Sweet Raw dice, el otro día vi un video de una chica que aconsejaba escribir lo que uno quiere vivir tal como uno lo quiere vivir, como si ya estuviera en esa realidad. ¿Algo así también funciona? Así es, también funciona. Es otra de las técnicas. Lo importante es que no pase solo por escribirlo, sino que tú al escribirlo estés imaginando eso como real, tengas la emoción como si eso ya estuviera hecho realidad y después lo tomes y lo releas todas las veces que quieras para transportarte nuevamente a esa experiencia que es un futuro posible. Sí, es otra técnica de manifestación. Bien, vamos al tercer nivel de conciencia. Y de aquí en adelante, yo sé que me pueden haber entendido el primero, el de la víctima, en la conciencia del manifestador también creo que la pueden haber entendido. Aquí les voy a hablar de 2 niveles ahora, que son, que si no los han vivido o experimentado, se los voy a tratar de transmitir de la manera más clara posible, pero no siempre lo van a entender por no haber tenido en esta vida, por lo menos la experiencia de esas conciencias, si es que no las han tenido, ¿sí? Por eso voy a tratar de ser lo más clara posible. Quizás las han tenido, quizás en algunos momentos, en esas chispas las han tenido, quizás están allí en algunos aspectos de su vida, me parecería maravilloso. Pero como les dije en algún momento, la mayoría de las personas está en el primer nivel de conciencia o en el segundo, y ya el tercero y cuarto son mucho menos las personas. Bien, el tercer nivel de conciencia es la conciencia del canalizador, ¿ya? Canalizador. Quiero ver si antes de seguir... miren, perdón, es que acá hay algunas preguntas en Facebook. Y estamos parece que saliendo en YouTube, al parecer, no estoy segura, pero parece que sí. Adán dice, lo más fácil para unir cuerpo, mente y espíritu es practicando artes marciales. Tengan una maravillosa tarde. Bueno, las artes marciales también... Acá uno tiene el yoga, pero ustedes tienen que encontrar su manera, su verdad. El manifestador busca su verdad, ¿sí? Adán dice, nuestra única obligación con el mundo es ser feliz y transmitir nuestra felicidad con todo el planeta. Pero apareció el ego y ya nadie es feliz, todos quieren pisotear al resto, triste de mirar, dice. Bueno, el ego es
Hay una charla sobre el ego si alguien la quiere solicitar para no desviarme tanto, pero el ego es un aparato que es necesario para la supervivencia, pero si ya tienes todas tus necesidades satisfechas, básicas, ¿no? Satisfechas, el ego va a seguir operando y ahí es importante tomar conciencia de eso y silenciar, no es silenciarlo, es como ignorarlo y tú le pongas la conciencia que sí quieres tener, ¿sí? La mente controla el cuerpo, dice Adán, pero la respiración controla la mente. Bien, sigamos. Ay, mira, qué interesante esto. A ver, Sol Avivi dice, ¿pero esto no sería como soñar despierto? Sí, es como soñar despierto. Y esa es una muy buena técnica, pero hay que hacerla constantemente. Ya cuando la persona está en la conciencia de manifestador y quiere atraer algo a su vida, una técnica es justamente soñar despierto, pero soñar, y mientras más estés en eso y menos pensamientos o creencias limitantes tengas en ese sentido, es más fácil vas a atraer eso en tu vida, ¿sí? Esa es como, eso es lo que entiende un manifestador. Félix dice, qué distinto sería el mundo si esto se enseñara desde niños. Efectivamente, y a mí me encantaría que esto se enseñara de niños. En algún momento habrá algún proyecto, espero, desde Campus Alama para hacer eso. Por supuesto que voy a necesitar ayuda porque a mí tengo más facilidad para explicarle todo esto a los adultos y quizás alguien se tendría que hacer cargo de esa parte, pero de todas maneras. Cristóbal dice, el nivel de manifestador me asemeja más a conseguir resultados, pero más bien a la libertad de poder interpretar lo que nos pasa. O sea, el manifestador obtiene resultados por sí mismo, pero no todo le resulta, ¿sí? Y ahí empieza a topar y entiende que no todo lo puede controlar. En todos los niveles de conciencia existe la libertad de poder interpretar lo que ocurre, en todos. Lo que pasa es que la víctima lo va a interpretar como víctima, el manifestador desde sus creencias, que son todas distintas, los distintos personas manifestadoras, lo va a interpretar a su manera, el canalizador, que es el que voy a hablar ahora, de otra manera, y así, ¿sí? Ajá. Sería ideal, Espacio Moksha dice, sería ideal, pero para trabajar de niños, pero deben tener padres así que les enseñen con ejemplos la mejor forma de aprender. Con el ejemplo, guía y apoyo. Pero yo creo que es posible una educación así. Yo creo que es posible, sí, tiene que ver con los padres, tiene que ver con el sistema educacional, pero es posible. Ya, avancemos, que a poco tiempo quedan 2 niveles. Ya, el nivel de conciencia de canalizador. El canalizador dice, esto ocurre a través de mí. Esto ocurre a través de mí. ¿Sí? Recuerden, la víctima decía, esto me pasa, como si algo externo hiciera que le pasara. El manifestador dice, esto ocurre por mí. Y el canalizador dice, esto ocurre a través de mí. Y voy a explicar esto. Los canalizadores son personas que están conscientes, pero conscientes no es saberlo, ¿sí? Cuando uno está consciente, opera todo el tiempo de esa manera. Todo el tiempo el canalizador opera, funciona, ¿no es cierto?, sabiendo de que es un vehículo espiritual. Es un vehículo a través del cual el universo, Dios, la fuente universal, como quieras llamarlo, se expresa a través de él o de ella. Es el canalizador, sabe eso. Sabe completamente eso. Y vive a partir de este sentimiento de entrega máxima. Siente, cuando la persona está con una conciencia canalizador, siente que Dios, siente que el universo se expresa en él o en ella y a través de él o ella, ¿sí? El canalizador sintoniza más
para ponerlo de esta manera, a ver si por ahí se entiende más. El canalizador vibra más desde una energía femenina. Esto no estoy hablando que son mujeres las canalizadoras, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Ya veíamos que la conciencia del manifestador era de esto pasa por mí, yo tengo que hacer algo, pensar algo, poner conciencia para que esto ocurra en mi vida. El manifestador está funcionando mucho más desde la energía masculina. Yo hago algo y ocurre esto. Tengo que hacer algo afuera para que reciba esto otro, ¿sí? Es mucho más activo, si quieren. El manifestador es más activo en concretar o manifestar su realidad. En cambio, el canalizador dice, Adán dice, no es canalizar, es escuchar tu alma. Bueno, Adán, déjame terminar y ya vamos hablando. Recuerden que es importante asimilar primero la información. Yo, esto que les estoy diciendo, si les hace sentido, maravilloso. Si no les hace sentido, maravilloso también. Acudan, traten de que esto sea su verdad. O sea, en el fondo, vean cuál es su verdad de todo. Quizás no les haga sentido y eso también está bien. Pero si les hace sentido, primero vayan asimilando. Asimilen la información, denle vuelta, analícela, en vez de poner un juicio inmediatamente si esto es correcto o no es correcto, o yo soy así, o yo estoy acá. Traten de verlo de esa manera. De verdad se los recomiendo. Antes de empezar a poner, juicios en realidad, ¿sí? Bien, entonces, el canalizador. El canalizador está en una energía más femenina. ¿En qué sentido? Ya sabe, el canalizador ya sabe que el universo se expresa a través de él o de ella. Entonces, no trata de controlar todo. Ya entendió de que no puede controlar todo. Ya pasó esa fase. Ya trató de controlar, le resultaron cosas controlando, pero no pudo controlar todo. Ahora, como canalizador, permite, y esto es bien distinto, permite que el universo se exprese a través de él o de ella. Permite que Dios, que la fuente universal, o como quieras llamarlo, el alma, se exprese en esta conciencia. El canalizador sabe que puede tener todas las bendiciones del universo. Sabe que puede tener la vida que se le antoje, pero que no pasa por controlarlo, sino que simplemente disponerse como un canal. Por eso se llama canalizador esta conciencia. Disponerse como un canal o como un vehículo para que todas las cualidades, todas las bendiciones, todos los dones del universo se expresen a través de él o de ella. Es como, no es dejarse estar tampoco, no es estar recostado, ¿no es cierto? Y decir que venga lo que venga. No, el canalizador sigue funcionando en la vida y sigue haciendo cosas, pero sabe que el resultado, si quiere tener... por decir resultados, porque eso habla más de una conciencia manifestadora, pero que lo que se expresa en su vida puede ser aún mejor de lo que a él se le ocurrió, ¿sí? A veces el universo sorprende y el canalizador sabe que aunque piense y trate de controlar y visualice creativamente aquello que quiere ver realidad, suelta eso, porque dice, yo aquí en esta tercera dimensión, con la conciencia que tengo aquí en este plano, claramente puedo creer que esto es mejor para mí, que quizás esa casa de 2 pisos con este barrio, bla, 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 es lo mejor para mí en este momento, ¿sí? Pero el canalizador dice, yo sé que yo puedo creer eso, pero quizás no es lo mejor para mí. Quizás eso no significa estar cumpliendo el mayor propósito de mi alma. Quizás el mayor propósito de mi alma es otra cosa que me va a hacer más feliz, porque no solo el mayor propósito del alma te hace más feliz, y quizás esa casa de 2 pisos en ese barrio no te va a hacer más feliz. Entonces el canalizador dice, permite que el mayor propósito de su alma
el mayor propósito del universo se exprese en su vida y lo permite, está en una actitud mucho más receptiva que controlando como el manifestador. Permite que eso suceda. A mí me encantaría esto, pero permito que el universo se exprese a través de mí, se expresen aquellas cualidades que son esos dones que están ahí porque yo soy parte de su universo, yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia física y como ser espiritual soy parte de este universo, soy ese universo, soy Dios, ¿sí? Soy la fuente universal y permito que esas cualidades emerjan a través de mí, a través de mi autenticidad, pero que emerjan, no le voy a poner traba a eso. ¿Quién soy yo para ponerle traba al universo? Yo estoy aquí porque el universo se está expresando. Yo estoy aquí porque el universo tiene un propósito y yo soy parte de este universo que se está expresando. Entonces solo permito. Yo quiero esto en mi vida, pero permito que sea lo mejor para mí. Quizás eso que yo estoy pensando ahora no es lo mejor para mí desde el propósito de mi alma. Y claramente, el canalizador sabe que el propósito de su alma lo va a hacer más feliz. Lo va a hacer más feliz. Le va a permitir estar más en su centro, estar más feliz, vivir esa vida que ni siquiera se imagina que quiere. ¿Sí? Ese es el canalizador. Pero aún así, hay un cuarto nivel de conciencia. Me queda poco tiempo, yo creo que nos vamos a pasar un poquito para alcanzar a hablar del cuarto nivel de conciencia. Siento haberme extendido un poquito más. El canalizador todavía tiene una oportunidad. Todos tenían una oportunidad, ¿no es cierto? La víctima tenía la oportunidad de perdonar, de dejar de quejarse, de ser más manifestador. El manifestador tiene la oportunidad de dejar ir el control, porque para pasar a la conciencia del canalizador. Y el canalizador tiene la oportunidad de dejar ir completamente el ego. El ego va a existir siempre, pero cuando digo dejar ir, es dejar de escucharlo definitivamente. El canalizador aún escucha el ego. Aún escucha el ego. Hay una charla sobre el ego, la pueden solicitar a nuestro correo que es contacto@enfoquealama.com. Aún tiene ego el canalizador, aún funciona en algunos aspectos con esta sensación de separación. ¿Sí? El canalizador entiende que es parte del universo, pero todavía no se siente todo el tiempo, ni funciona todo el tiempo como que fuera el universo. Son cosas distintas. ¿Sí? Todavía percibe cierta separación con el otro, con los hechos, acá están ustedes, acá estoy yo, ¿sí? Esto les pasa a ellos. Cuando vas al siguiente nivel, y acá vamos al cuarto nivel de conciencia, que es la conciencia del ser, la conciencia del ser, ¿ya? La conciencia del ser, la persona dice, esto soy yo. Quizás es más difícil de comprender lo que les estoy tratando de transmitir, pero voy a tratar de ser muy, muy clara. Esto que ocurre soy yo. Recuerden, la víctima decía, esto me pasa a mí. El manifestador decía, esto pasa por mí. El canalizador dice, esto ocurre a través de mí. La conciencia del ser dice, esto soy yo. Esto soy yo. Aquí estamos hablando de personas totalmente autorrealizadas. Personas que perciben su absoluta unidad con el ser, con la gran conciencia, con la fuente universal, con Dios, con el universo. Perciben una absoluta unidad. Ya no hay espacio para la separación. Dejan de percibir la separación, que aún estaba presente en la conciencia de canalizador. Deja de haber separación. No tienen ninguna sensación de un yo egoico del ego, ¿sí?
el yo, lo que le ocurre al otro, lo que ocurre alrededor mío, también soy yo. Es que cuando la persona, yo sé que puede ser complejo de entender esto, de asimilar esto, pero cuando la persona está en la conciencia del ser, dice, esto que le ocurrió y que lo estoy percibiendo alrededor mío, aunque le ocurra a otras personas, esto soy yo también. Esto soy yo, pero funciona así todo el tiempo, no a veces, que en la conciencia del canalizador puede que a veces puede funcionar desde el ser, pero contadas ocasiones. Acá, en la conciencia del ser, la persona dice, esto soy yo. Yo soy este universo, yo soy esta realidad, yo soy esta otra realidad y yo soy esta otra realidad. Y esto que le pasó al vecino, que fue algo negativo, también soy yo. Todo soy yo. Perdón. Y aquí la práctica espiritual que utiliza alguien con la conciencia del ser puede ser cualquiera que le haga sentido y que conecte con el ser. Como la meditación, la canalización energética, que no tiene que ver con la conciencia canalizadora, es una práctica. Y también tenemos muchos videos sobre canalización energética si alguien los quiere solicitar. En la conciencia del canalizador, en la conciencia del manifestador también puedes meditar y todo eso, solo que en la conciencia del ser ya no puedes estar separado, entonces buscas mucho más una práctica que te lleve a sentir, a vivir, a experimentar la unidad más tiempo aún. Sí. La persona con conciencia del ser siente que está unida y que es una misma con Dios, una misma con el universo, una misma con la fuente universal. No hay diferencia, nada, no hay separación. Y eso lo experimenta todo el tiempo. Llegar a tener esta conciencia es algo a lo que todos vamos a llegar. En esta vida o en otras, pero vamos a llegar. Este es el proceso. Lo que les estoy hablando es un proceso de evolución de la conciencia. Es algo natural. En distintos tiempos, acá no hay tiempo, no les puedo decir, oye, uno se demora tantos años en esta conciencia. No, esto es distinto, es subjetivo para cada persona. Pero todos vamos hacia lo mismo. O sea, tienen que entender aquí que el universo tiene un propósito y el propósito es la expansión de la conciencia en nuestro caso. Y la expansión de la conciencia es algo que va a ocurrir sí o sí, en los distintos tiempos, pero va a ocurrir, está ocurriendo. No podemos negarlo, no podemos resistirnos, porque cada vez que te resistes, y eso ocurre mucho en los distintos niveles de conciencia, pero cada vez que te resistes, no, yo estoy bien como estoy, no quiero experimentar cosas nuevas, estamos súper bien. Cada vez que te resistes, el universo te empuja a vivir situaciones y experiencias para que te sacan de tu zona de confort, para que puedas expandir tu conciencia. Es lo que ocurre. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene la persona con conciencia del ser de experimentar una conciencia sin límites? Qué loco decir eso, yo sé que es difícil hasta de entender y asimilar. Una conciencia sin ningún tipo de límites. Todo es posible. Si yo quiero volar, puedo volar. Si yo quiero ir a otro tiempo, puedo ir a otro tiempo. Todo es posible, porque tú eres Dios, tú eres universo. Esta conciencia yo la relaciono, para los que vieron en la charla sobre la curva al despertar de conciencia, la relaciono con la fase del amor incondicional de la curva al despertar de conciencia, porque ya solo eres, no solo permites que a través de ti el universo se exprese, sino que eres. Ya no permites, por ejemplo, que el amor universal se exprese a través de ti, no. Tú eres el amor universal, tú eres, ya no te haces sanaciones,
Tú eres la sanación. Tú eres la energía de sanación. Por lo tanto, si eres y te sientes así todo el tiempo, entonces opera de esa manera. Recuerden, puedes tener distintos niveles de conciencia en distintos ámbitos de tu vida. Ya, acá yo sé que hay muchas preguntas. Veamos. A ver, Lorena dice, ¿qué estrategias se utilizan para avanzar de un nivel a otro? Las prácticas espirituales sirven, ¿sí? Cuando digo prácticas me refiero a la visual. Depende del nivel de conciencia en el cual te encuentres. Si estás en la conciencia manifestador, quizás te va a servir ocupar prácticas como la meditación, la canalización, también las de la visualización creativa, pero si quieres pasar a la siguiente fase ya tienes que empezar a conectar con el ser que tú eres para que a través de ti se exprese. Pero siento que eso es, o sea, de hecho quiero hacer, no sé si un curso de esto, pero algo en ese sentido. No sé si un curso, una mentoría que ayude a las personas a pasar de un nivel a otro, porque para todos va a ser distinto, pero siempre es interesante tener como otra visión. El otro aporta, otra visión puede aportar en tu vida porque tú estás viendo de cierta manera tu realidad. Y el amor propio, así como lo dice Adán, también. O sea, el amor propio es la base para avanzar en todo este camino. Pero el amor incondicional, ¿ya? Bueno, yo sé que ese ya está en el último nivel probablemente de conciencia, pero el amor realmente incondicional es el amor que te lleva a experimentar el todo. Pero hay que ir paso a paso. O sea, saltar de la víctima a la conciencia del ser no es posible. Por algo hay niveles porque la conciencia se va expandiendo así. Yo sé que pueden haber saltos cuánticos, pero igual hay un camino, hay un recorrido. Bien, a ver, veamos en Instagram. Dice que se comprende, que es bueno que se comprenda, esa es la idea. Es mucha la información y la mente costará un poco para guardar tanto, dice Loreto, y visualizar en dónde estás en este momento. Vamos de a poco. Se comprende, gracias por dedicarnos tu tiempo, dice Félix. Gracias, me hace mucho sentido. Paola pregunta si haces terapias individuales. Bueno, me lo han preguntado otras veces, es algo que quiero poner en la página, que de verdad con los tiempos que tengo disponible ahora no lo he hecho. Tenemos dos instancias se los digo brevemente. Dos tipos de sesiones individuales en Campus Alama. Uno es la terapia Alama para hacer un acompañamiento una vez a la semana. Todo está haciendo por videoconferencia en este momento y ese lo hace una terapeuta que trabaja con nosotros y que está formada. Es una terapia que es la terapia Alama, que la hemos desarrollado aquí y que ella se formó en una certificación que hicimos en algún momento. Así que ella está haciendo esas terapias y lo que yo hago personalmente es un coaching de expansión de conciencia. Este coaching no está dirigido a cualquier persona, está dirigido a personas que ya lleven un camino de autosanación, porque no es un acompañamiento de una vez a la semana, nos vemos, sino que es como a través de muchas técnicas que manejo, como la canalización y otras más, es como un empujón para las personas que llevan un camino de autosanación y se sienten un poco estancados. Si te sientes así como estancada y no sabes cómo por dónde ir, este es un coaching como un empujoncito para dar ese salto cuántico y te pegues el brinco de expansión de conciencia, pero independiente del nivel de conciencia en el que estés. No puedes estar en el de víctima todo el tiempo, porque si no ahí ya no hay un proceso de autosanación previo probablemente, ¿sí? Entonces de eso se trata. Pero quienes estén interesados en cualquiera de las dos opciones, porque me lo han preguntado también por correo, pueden escribirnos a contacto@enfoquealama.com. Bien. Tarot Benja dice, ¿te gusta el tarot? ¿Te gustaría estar en mis vivos? Benja, escríbeme a
@enfoquealama.com y ahí vamos hablando de eso. A mí me encanta compartir esta información. Loreto dice, disculpa, ¿tú llegaste a la conciencia del ser? No, Loreto, yo tengo en algunos aspectos, pero yo diría en un aspecto importante de mi vida estoy en esa conciencia, pero no estoy completamente en todos mis aspectos en la conciencia del ser. No. En algún aspecto funciono muy desde la conciencia del ser. En muchos en la de canalizador, en conciencia de canalizador, y yo te diría que en cada vez menos es conciencia de manifestador. Sí, pero en eso, bueno, todos estamos en distintas fases. Pero por supuesto que fui muy víctima cuando fui víctima. Andrea Watt dice, ¿puedes dar un ejemplo de persona que esté en este cuarto nivel? Es que, no sé, para saber quién está en un cuarto nivel, tendría completamente en ese cuarto nivel, tendría que yo estar en su conciencia y ver cómo razona, cómo opera, si de verdad se siente un ser. Pero les puedo dar un ejemplo personal, pero es que es tan difícil materializarlo. Por ejemplo, cuando yo trabajo, cuando yo estoy canalizando energéticamente, que es recibir información de energías o seres de alta vibración, sobre todo ahora como de energías o de la misma fuente universal, cuando yo estoy ahí, yo siento que soy esa fuente universal, yo siento que soy ese universo, yo siento que soy parte de todo esto. Ya no hay miedos, no puedes, ¿cómo le vas a tener miedo a ti mismo? Sí, como raro, ¿no? Cuando por ejemplo, cuando hago una limpieza energética. Cuando hago una limpieza energética, existen muchas entidades que pueden causar miedos, ¿sí? Yo ahí ya dejo de tener miedo porque sé que yo también soy esa entidad, porque todo eso es parte del mismo universo. Yo sé que esto puede ser muy confrontacional lo que estoy diciendo, pero todos somos parte de un mismo universo, de una misma fuente. Por lo tanto, no puedo tener miedo de mí misma, no puedo tener miedo de un ser que también es parte de lo que soy yo y también fue... No puedo. Pero si yo opero como que eso es algo separado de mí, por supuesto, porque lo he tenido, voy a tener miedo. ¿Sí? Es un ejemplo, espero que se entienda. Ya, Sweet Raw dice, me gustaría llegar a ese nivel de conciencia. Todos vamos para allá en algún momento de nuestra existencia cósmica, así que vamos para allá. Espacio Moksha dice, una misma con todo, acepta, no juzga y perdona si se ve algo negativo. Es que ya, claro, qué bueno que lo pusiste entre comillas lo negativo, porque ya lo negativo, lo positivo, lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, es lo mismo. Cuando tú estás en la conciencia del ser, no hay separación, ya no percibes la realidad con esta dualidad tan extrema, ¿sí? Pues dice Espacio Moksha, es decir, ejemplo, si veo una escena de violencia, acepto, no juzgo y perdono. Me serviría un ejemplo. Sí, ya no juzgas, ya perdonas, ya aceptas, ya entiendes que esa eres tú también. Es que ese es el ser. ¿Esto estará guardado? Sí, a ver, yo esto lo estoy grabando, esta charla, yo sé que esta charla va a ser bien poderosa, se los había adelantado. Va a quedar, espero que me quede en el IGTV de Instagram, y yo esto lo estoy grabando, lo subo a nuestro YouTube, mañana lo van a ver, hoy día en la noche en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, y también en nuestra página web, así es que siempre pueden solicitar la charla. Nikki Baita dice, te admiro mucho, gracias por compartir esto. Gracias a ti. Verbo, si queda guardado, las anteriores, sí, queda guardado, así es. Sirven los ejemplos, dice, qué bueno. Carlos dice, siempre fiel a tus charlas, muy claras y dejan un tremendo mensaje, muchas gracias. Qué bueno que te quedó claro, Andrea, maravilloso. Maritza, a ver, perdón, acá me estoy quedando atrás con algunos... ¿Se puede con meditaciones? A ver, las meditaciones son una práctica que efectivamente ayudan mucho a avanzar a otros niveles de conciencia. Pero
no puede ser una práctica vacía, tiene que haber un cambio. Mientras, obviamente, yo recomiendo todo el tiempo las meditaciones. De hecho, tenemos un curso hecho con meditaciones para vivir desde tu centro y eso te permite avanzar en los distintos niveles de conciencia, que se llama Encuentra tu centro en medio de la turbulencia. Maritza, gracias Valeria, me encantó saber más al respecto. Rosy, se siente libre, sin ataduras, es mágico. Isa, en YouTube no se ve, no se escucha. Pucha, lo siento, ya vamos a poner en YouTube esta charla ya grabada y se va a escuchar bien. Cada día mejor, dice Rosy. Bien, les doy, ya nos hemos pasado bastante en la hora, así es que a ver, 2 cosas o 3 cosas. 1, recuerden que las charlas son todos los lunes y todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile. Así que no se las pierdan, que espero que siga apareciendo por Facebook, YouTube e Instagram. Vamos a revisar qué pasa en YouTube. Segundo, hay un test que es un test de desarrollo espiritual que está más relacionado con la curva del despertar de conciencia de la cual hablamos la semana pasada, que es la teoría de la doctora Obiols, con algunos aportes míos. Hay un test que tenemos que si lo quieren contestar, lo pueden solicitar a nuestro correo. No es un test validado estadísticamente, ni no crean a eso, pero son preguntas que yo creo que es bueno que te preguntes. Y de alguna manera te posicionan en algún rango de las distintas fases del despertar espiritual. Entonces, lo pueden solicitar a nuestro correo, que es contacto@enfoquealama.com. Y tercero, ¿hay un tercero que les iba a decir? Decirles que siempre pueden solicitar las charlas anteriores a nuestro correo también y que estas charlas siempre están quedando guardadas y grabadas. Les mando besos, abrazos y nos vemos el próximo miércoles. Este miércoles, que sería ya el 23 de septiembre, a las 7 de la tarde. Bien, un abrazo y voy acá a finalizar en Instagram y vamos a finalizar aquí en Facebook y